¿Cómo están? ¿Bien o más o menos? Bien, buenísimo. La mayoría me contesta que está bien y eso está muy bueno. Pero hay algunos que sí se han quedado callados en esta noche. Y a eso a lo mejor he venido, el Señor me ha mandado a predicarles a aquellos que hoy han venido con pocas fuerzas. Aquellos a lo que va del año, dicen, no sé qué es lo que está pasando. Estoy con pocas fuerzas, estoy sin ganas. Hay algunos que han venido hoy a este lugar, ya estaban tapados en su cama. Ya estaban ahí sin ganas de venir, estaban ahí ya tapados haciendo pereza. No sabían las emociones al cual estaban teniendo. Hay gente que hoy ha venido aquí que no sabía que esas emociones que se estaban encontrando, no sabían porque a lo mejor no se sentían muy bien en esta noche. Pero si el Señor te ha traído hoy a esta casa, Iglesia del Centro, casa de restauración, es porque te quiere bendecir. Amén. Yo en esta noche el Señor ha puesto una palabra en mí para traerte un poco de esperanzas, un poco de fe. Ya estamos en agosto. Ya hemos pasado la mitad del año y a lo mejor muchos de los que están aquí todavía no están viviendo lo que se declaró el año pasado en diciembre, lo que iba a ser la palabra profética, el GPS. El GPS, la guía de cómo este año el Señor se iba a mover, año de la gran cosecha, año de la gracia, año del favor. Y hay muchos que a lo mejor están diciendo, todavía no lo estoy viviendo. Pero quédate tranquilo que todavía tienes tiempo, tienes 4 meses todavía para que este año se convierta en el mejor año de tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estoy contento de poder estar hoy aquí en esta noche. La verdad que hemos tenido predicadores tremendos todo este tiempo. Le podemos mandar un WhatsApp al pastor que se tome unos días más de descanso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Viene disfrutando? Yo el domingo he disfrutado un montón. Pablo me dice que no porque ya le va a tocar 3 días, los 3 horarios seguidos. Hoy algo de las cosas que hoy te quería hablar en esta noche era acerca de las tormentas. ¿Cuántos, a lo mejor de los que están aquí? Este es uno de mis pasajes favoritos, a lo mejor ya he tenido alguna oportunidad de predicarlo, pero el Señor me llevó a agallarlo desde otra manera, desde otra perspectiva a esta misma palabra. Las tormentas en la Biblia significan o marcan una temporada o un momento de dificultad que estamos atravesando. ¿Estamos qué? Atravesando. ¿Sabes una cosa? Porque las tormentas no son para quedarnos ahí para siempre. Cuando nosotros nos quedamos por mucho tiempo en una tormenta que a lo mejor tendría que ser pasajera, eso ya se convierte un tormento en nuestras mentes, a cual la batallamos prácticamente por temporadas largas, ¿sí? Entonces, las tormentas tienen un punto y final. Ninguna tormenta es eterna. A lo mejor lo que te está tocando vivir es difícil. Estás pasando por una circunstancia difícil. Por una circunstancia, una angustia, una tormenta de esas que no te veías venir. Porque hay tormentas que uno sabe que en cualquier momento llegan, ¿verdad? Hay algunos que hoy tenemos, si ponemos en nuestro teléfono y averiguamos cómo va a estar el clima mañana. Porque hay algunas mujeres que quieren salir con todo el pelo planchado, quieren pasar por la peluquería antes de salir, ¿sí? Entonces por ahí averiguan cómo va a estar el clima porque voy a gastar unos 20,000. 20,000 se gasta o se gasta más. Más, hace mucho que no le pago la peluquería a la Albert. Se gasta más, he quedado corto.
y a lo mejor averiguan cómo va a estar el clima, porque no vaya a hacer cosa que gaste y me pise la lluvia. ¿Sí? Entonces hay tormentas que uno ya se las ve venir, pero hay tormentas que se arman de la nada. Hay tormentas en nuestra vida que de lo bien que uno estaba, se arma una tormenta, el cielo se pone oscuro, las nubes se cargan, el temor invade toda tu vida. Y es ahí a donde nosotros tenemos que estar firmes. Para esas tormentas que uno no la ve venir, esas que se arman de la nada, para poder seguir firme y seguir diciendo y seguir alabando, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Amén. Yo no sé cómo has venido en esta noche. Si estás viviendo una tormenta, o si estás a punto de entrar en una tormenta, o si ya sabes que ya está por venir, que ya las nubes están cargadas. Si estás a punto de vivir una tormenta que a lo mejor sea fea para tu vida, que marque una circunstancia muy difícil. O si ya estás en medio, ya estás pasando, ya estás viendo que el cielo se está despejando, que ya las nubes se están abriendo. Gloria a Dios cuando estás atravesando por eso, cuando ya está pasando. Yo no sé en qué instancia del momento difícil que te está tocando atravesar te encuentras hoy. Pero si yo tengo algo por seguro, es de que de esta tormenta en la que te encuentras, vas a salir. De esta tormenta en la que estás, vas a salir. Dios está de tu lado. Amén. Vamos a ver aquí en la palabra algunas tormentas que estoy seguro de que la conoces, que han vivido los discípulos. Unas tormentas que se armaron ahí de la nada. Vamos a buscar ahí en Marcos 4:35. Ahí está. Vamos a leer. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, repita conmigo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había con él otras barcas, pero de repente, de la nada, en lo que iban, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. En otras versiones dice que de tal manera que el agua ya estaba entrando a la barca, ¿sí? Y dice que y Jesús, él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron sus discípulos, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? En otras versiones dice, maestro, ¿qué no te importa de lo que nos estamos muriendo? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estás así de amedrentado? ¿Que no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Amén. Ahí los discípulos dicen que Jesús estaban en una ciudad y entonces Jesús les da, ¿qué les da Jesús? Ayúdenme a predicar en esta noche. ¿Qué les dice? ¿Crucemos? ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Qué les está dando? Ayúdeme. Yo sé que usted sabe. Le está dando una palabra. Fijémonos en eso. Los discípulos tenían una palabra de parte de Jesús que decía, crucemos al otro lado. Ahí los discípulos tenían que una garantía, tenían la garantía de que ellos iban a llegar al otro lado.
pase lo que pase, ellos tenían una palabra de parte de Dios que les decía, crucemos al otro lado. Amén, ¿está conmigo? Los discípulos tenían algo que era lo más importante que puede haber para todo cristiano, hijo de Dios, que tener una palabra de parte de Él es la garantía que tienes, que lo que Dios te dijo, Dios lo va a hacer. Porque Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra. Él dijo y lo hará. Él habló y lo ejecutará. Él lo que de la boca de Dios sale, dice la palabra, que de lo que de la boca de Dios sale, Él lo va a hacer y Él lo va a ejecutar. Yo no sé qué está pasando en tu vida, cuál es la tempestad que se ha levantado. ¿Cuál es el problema o la circunstancia difícil que te puede estar tocando atravesar este tiempo? Pero hay algo que vos tienes que tener en mente y afianzártelo y grabártelo en tu corazón, que es que tienes una palabra y si Dios lo dijo, Él lo hace. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Los discípulos tenían una palabra y quiero decirte una cosa, cada vez que nosotros tenemos una palabra de parte de Dios que nos determina a avanzar, el infierno va a hacer todo lo posible para detenernos. Toda palabra soltada de parte de Dios que nos va a sacar de un lugar a donde estábamos, que nos va a llevar a un lugar mejor, que nos va a sacar de la comodidad, que nos va a hacer tener un ascenso de a lo mejor puede ser económico, puede ser laboral, pero cada palabra, cuando usted le cuenta a una de sus compañeras, mira, la semana que viene voy a ser tu jefa. Y tu amiga con la que compartían miti para ir a comprar las medialunas a la panadería. A la semana que viene a lo mejor ya ni te mando un mensaje, ¿cómo estás? Porque toda palabra que determina un avance, el infierno, tus enemigos van a hacer lo imposible para que eso se anule. Por eso el enemigo sabía que los discípulos tenían una palabra, que era crucemos al otro lado. Los discípulos tenían una palabra de parte de Dios, que era cruzar al otro lado. Y ahí en medio de eso, dice ahí empezando, cuando llegó la noche, qué difícil que es. Por ahí cuando te llega la noche. Porque cuando te llega la noche, ¿sabes qué, iglesia? Hay veces que no puedes dormir. ¿Te acuerdas de la tormenta en la que estás? ¿Sabes una cosa? Hay veces que de día la puedes manejar. Porque de día a lo mejor puedas tener tu mente despejada. Estás con el trabajo, o las mamás están con los chicos que llevan a la escuela, que preparan las cosas, la comida, que estás ocupado, llega la siesta, pasa volando, pero cuando llega la noche y estás ahí queriendo descansar, esa tormenta, ese pensamiento empieza a atormentarte. ¿O no te pasa? ¿O a mí nomás me pasa? ¿A mí nomás me pasa? Que hay palabras que el enemigo que inventa, crea una tormenta de noche. Se arman los nuballones, me hace sonar ahí unos relámpagos para intimidarme. Usted sabe que yo para predicar estas palabras he sido intimidado en estos días. He sido intimidado en estos días. Mi mente ha querido ser atormentada, queriendo golpear mi fe. Pero gloria a Dios que hoy puedo estar parado delante de ustedes, iglesia, pudiendo compartir este mensaje. Pudiendo estar aquí delante de ustedes, porque lo único que le pido al Señor, que siempre pueda decir, cuán grande sos, cuán grande sos. Y dice que de noche hay veces a la noche no la podemos por ahí engañar, pero es ahí donde tenemos que estar
creciendo y aferrándonos a esa promesa. Mateo 24:35 dice, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios, lo que sale de la boca del Padre, no pasará. Si por medio de la palabra se creó todo lo que hoy podemos ver, se creó todo lo que existe, todas esas maravillas que vemos, algunos que las podemos ver por fotos y otros que tenemos la oportunidad o tienen la oportunidad de ver las maravillas de ese arquitecto, de ese pintor espectacular que armó todo y todo es bonito. ¿Sí? ¿Y lo hizo con qué? Con una palabra, con su palabra. Entonces tenemos que aferrarnos en medio de las tormentas. Tenemos que aferrarnos a su palabra. Yo creo que todos los que estamos aquí, alguna vez hemos recibido alguna palabra por intermedio de algún profeta, de algún hombre de Dios, de algún pastor, de tu líder. Pero hay veces que también tenemos que buscar una palabra, un shema personal de decir, Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? Porque hay veces que andamos en busca de que alguien nos profetice. Andamos ahí con la cabeza pesada, pasamos al frente y andamos ahí buscando. Yo era uno de esos. Un día hasta salí enojado de la iglesia. ¿Ustedes pueden creer? Eso pasó hace 10 años. Ojalá no vuelva a pasar. Me acuerdo, venía un profeta. Y yo estaba viviendo una tormenta. Estaba atravesando por una tormenta en mi vida, a cual ya había perdido el control, no sabía para dónde ir. Ya me había dejado llevar por la tormenta. Ya ni siquiera hacía por agachar el timón, el control y nada. Y me acuerdo, digo, Señor, yo necesito que este hombre de Dios me dé una palabra. Y me acuerdo, me voy y me siento adelante. Primera fila de este no se me va a escapar. Yo me voy a sentar ahí, le voy a hacer cara de que no doy más. Voy a poner los ojitos brillosos y lo voy a mirar y le voy a decir, háblame. Y estaba, ¿sabes qué? Y estaba, me vengo, me siento. Usted sabe que el que se asentó y al final a la par del baño, hasta él recibió una palabra. Y yo que estaba adelante ni siquiera me ha mirado. Salgo, me voy enojado. Enojadísimo me voy. Señor, Dios necesitaba que me hables, que me digas algo. Y hace 10 años a lo mejor era un poquito inmaduro o muy inmaduro. Ojalá no le pase. Pero me tenía que pasar. ¿Sabes para qué? Para poder entender de que todo lo que Dios ha dicho está ya escrito en su palabra. Y en su palabra están todas las cosas. ¿Sabes qué? Ahí llorando en el auto, renegando. Porque el profeta no me dijo nada. Porque ni siquiera me llevó la atención. ¿Sabes qué? Ahí el Señor estando solo en mi autito, ahí se mete. Ahí se metió. Y ahí pude escuchar y sentir la voz de Dios. Porque Él quería un trato personal. Él lo que quería decirme, quería lo mejor que solo yo nomás lo escuché. Y ahí pude entender a buscar de Dios en las peores tempestades. A buscar de Dios en lo peor. Y Dios te habla de manera personal. Búscalo, busca la palabra Shema, busca la palabra que Dios tiene para vos ya determinada. Todos tenemos una palabra. El cielo ya te ha marcado con una palabra. Así que búscala. Amén. Gloria a Dios. Si tenemos una palabra de Dios, vamos a guardarla, vamos a atesorarla, porque se va a cumplir. Si hay alguna palabra que la llevo tatuada en mi corazón, es Hebreos 10:23. Me encanta. Si lo ponen ahí, Hebreos 10:23. Me encanta esta palabra. Mantengámonos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa.
el que te habló, el que te dijo crucemos al otro lado, es fiel para cumplir todo, pero todo lo que ha dicho. Amén. Yo que usted me pondría contento, aplaudiría al Señor y le diría gracias, Padre, porque sé que todo lo que has dicho acerca de mí, lo vas a hacer. Aleluya. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que el agua ya estaba entrando. Te voy a hablar acerca de algo que pasa en las tormentas. Y a lo mejor estoy seguro que lo puedes estar experimentando. Es acerca de las olas. Las olas están hechas para romper tu fe. Esos vaivenes cíclicos que te suben y te bajan las emociones. Que hoy te levantas con toda la fe de un león y te levantas y sales zapateando de tu casa diciendo, hoy le piso la cabeza al enemigo. Muy pentecostal, ¿no? Hoy le piso la cabeza al diablo. Sales zapateando ahí. Y cuando no pasa ni media hora, tu fe se convierte en la de un gatito. Porque las olas te tienen arriba y abajo, cíclicamente. Y van a atacar tus emociones. Y cuando tus emociones no están guiadas por tu fe, vas a hacer una lucha constante del enemigo contra vos, para ver quién es el que tiene la batalla ganada. Una vez leí un libro, no me acuerdo si era de Joyce Meyer, creo El campo de batalla está en la mente. Muy buen libro como para leerlo. El campo de batalla está en la mente. Y si vos has dejado que el enemigo ingrese y use tu mente, ¿sabes una cosa? Está muy cerca de que esas olas te lleven a un jaque mate y no puedas moverte. Sí, tienes que hacer una prédica ahí con el tablero de ajedrez. Está buena. Tienes que ahí todo guiado. Hay veces, ¿sabes una cosa? Las olas a lo mejor hay veces que pegan tan fuerte. Si nosotros por ahí vemos algunos videos o vemos en las noticias en los lugares que ha habido algunos tsunamis, ¿sí? Vemos que la fuerza que con lo que rompe todo lo que está alrededor de las playas, ¿sí? Son las olas que se levantan con tan fuerza que terminan hundiendo ciudades, que terminan tirando edificios hechos por años con los mejores arquitectos, como si nada lo destruyen. Y a lo mejor las olas que están pegándote en este tiempo, la intención de esa tempestad, de esa temporada al cual vos hoy estás viviendo, es dejarte tendido, a lo mejor en una depresión, quebrado, roto, sin poder salir adelante. Porque las olas están hechas para eso, para rompernos, ¿sí? Así que tenemos que nosotros aprender en este tiempo a tratar de equilibrar nuestras emociones, llevar nuestras emociones a la fe en el Señor Jesucristo, para que podamos decir con toda convicción, todo lo puedo en Él, en Cristo, que es el que me fortalece, que es el que me da la fuerza. Venga lo que venga, vengan las olas que vengan, yo tengo una palabra. Y si tengo una palabra, tengo la garantía de que si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Amén. Aleluya. Que las olas no terminen matándote.
Porque hay veces que las olas, ¿qué van a hacer? Como decíamos hace rato. Hay una frase que dice, estoy con el agua al cuello. ¿La has escuchado alguna vez? ¿O alguna vez la ha dicho? Estoy ya con el agua al cuello. La naranja me tiene con el agua al cuello, con la soga al cuello. Las deudas están ahí atormentándome. Están atormentándote. Hay veces que van al negocio y me dice, Señor, me llaman, dice todos los días un número desconocido. Disculpe, señora, le digo, ¿usted tiene una deuda con naranja? Sí. ¿Cómo sabes? Y bueno, es el número de naranja del servicio de atención al cliente que la llama toda la hora. Y hay veces que las deudas, las circunstancias, ¿sí? Porque las olas, las tempestades tienen nombre, ¿no? Las tempestades tienen nombre. Ahí si buscamos, había una tempestad, un viento que viene cuando Pablo estaba yendo a Roma a ser juzgado. Vamos a buscar ahí en Hechos 27. Ya vamos a ver, no lo tengo anotado, así que ya vamos a buscarlo. En Hechos 27, dice aquí en el Hechos 27:13, dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndose que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta, pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Los vientos, las tempestades, tienen nombre y tienen apellido a veces. Hay veces que las tempestades que nos está tocando vivir, tienen nombre. La tormenta que lo agarró a Pablo, ahí yendo para ser juzgado, tenía nombre. A lo mejor la tormenta que vos estás pasando también tenga nombre. Y en lo que va de la palabra, hasta estoy seguro de que el Espíritu Santo ha ido llevándote a identificar cuál es la tempestad, cuál te está golpeando en este tiempo. Pero quédate tranquilo. Dios tiene el poder para callar cualquier tempestad. Sí. Dios tiene el poder. Volvamos a Marcos. Así como... Y echando las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, ya estaban con el agua al cuello. A lo mejor este tiempo hoy has venido ya con el agua al cuello. Pero hay algo que aquí a mí me llama la atención. Estaban ya el agua metida en la barca. El movimiento del barco a lo mejor no tenía la ingeniería. Las barcas de hace 2025 años. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Sí? No tenían la ingeniería a lo mejor de los barcos que hoy tienen. No tenían a lo mejor la estabilidad. O Jesús tenía un sueño muy profundo que mientras los discípulos estaban desesperados a los gritos, y a mí me llama también otra cosa la atención, que los discípulos eran experimentados. La mayoría era experimentado en estar ya en situaciones muy parecidas. La mayoría ya vivía de la pesca. Cuando Pedro conoce a Jesús, venía de pescar, venía de estar trabajando toda la noche. Él conocía las cosas que pasan en el mar. Él sabía de las tempestades que se levantan. ¿Y cómo es posible? Habrá sido tan fuerte la tempestad para que haya incomodado a hombres que ya estaban acostumbrados a vivir ese proceso. Porque cuando vos vives procesos a cual ya estás acostumbrado a vivir, ya muchas veces de taquito las soluciones. Ya dice, pasemos al siguiente nivel, con esto no pasa nada. Pero hay procesos al cual ya pasan, y este proceso cuando estaba pasando, esta tormenta a lo mejor nunca antes se levantó. Y otra de las cosas que me llaman la atención, que cuando el agua ya todos estaban mojando, ¿sabes qué? Jesús seguía durmiendo.
Jesús seguía descansando. Jesús seguía ahí descansando. Y esto es algo que me llama la atención. Tenía el sueño pesado. Yo le preguntaba, Señor, ¿tenías el sueño tan pesado? ¿Sabe lo que pasa? Sus discípulos tenían una palabra, pero Jesús también tenía una palabra. Jesús también tenía una palabra. Isaías habló de la manera en cual el Maestro, el Señor Jesús, iba a morir. ¿Iba a morir ahogado? ¿Iba a morir en una barca? Iba a morir por todos los que estamos aquí, clavado en una cruz, cargando todo el peso del pecado, para que nosotros hoy podamos sentirnos libres, estar libres. Jesús tenía una palabra, entonces por medio de la palabra era lo único que lo mantenía durmiendo, a pesar de que la ola lo levantaba. Si tienes una palabra, es lo único que te va a poder mantener en paz. No solo tenerla, sino creerla, de que lo que Dios dijo, Él lo hará. Cree en esa palabra. Si tienes una palabra es más que suficiente. Año de la gran cosecha. Y todavía a lo mejor no ves que haya salido alguito. Pero Él es el Dios también de la lluvia temprana y la lluvia tardía. En cualquier momento, lo que tanto has empezado, lo que tanto has orado y lo que tanto has clamado, va a empezar a salir a la luz. Va a empezar a dar sus primeros brotes. Va a empezar a verse que lo que Él dijo, Él lo hará. Y lo que Él prometió, lo va a hacer. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque puedes estar atormentado. Porque la tormenta tiene voz. ¿Cómo es eso que la tormenta tiene voz? ¿Cómo es eso que la tormenta habla? ¿Sabes una cosa un poquito más adelante? ¿Alguna vez alguien lo ha despertado así en los sacudones? Levántate, que ya es tarde. Tienes que ir al trabajo. A lo mejor te levantas con poco buen ánimo. A lo mejor te levantas hablando en lenguas que no son angélicas. Te levantas en lenguas que no son angélicas. Y te levantas y sabes que Jesús descansando, durmiendo. Ahí sabes que se levanta y lo primero que hace, le dice, ¿qué hace? Calla a la tormenta. Y levantándose Jesús ahí en el 39 le dice, reprendió el viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. ¿Qué llegó después de esa tormenta? Un tiempo de tranquilidad. Yo sé que muchos de los que están aquí están necesitando ese tiempo de tranquilidad. Ese tiempo, ese shalom, esa ausencia de conflictos. Que dice, Señor, todos los días una mala noticia. Todos los días una mala. ¿Cuándo será el día? ¿Cuándo le voy a pegar? ¿Cuándo va a ser mi día? ¿Cuándo se va a cumplir la palabra? ¿Cuándo va a ser? La palabra viene. La palabra se acerca al cumplimiento. Amén. Calla y enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo gran bonanza. Quiero profetizarte, iglesia, que la temporada de tormenta, la temporada de tempestad, está llegando a un punto final. Está llegando a un punto final. El viento va a dejar de soplar. Las olas se van a tener que romper. Porque una palabra de Dios se ha levantado a favor de tu vida. Y si una palabra de Dios se levantó, es la garantía que tenemos como sus hijos. Amén. Vamos a ver. Y ahí les dijo, no sé cómo estoy de tiempo porque estamos medio cortos de tiempo, medio que me falta un montón. Vamos a empezar a cortar un poco. Tenemos una bendición de 15 y me gustaría después ministrar a ustedes. ¿Sí? Así que vamos acelerando un poco. Vamos a meter el pie en el acelerador. Agáchese ahí de su silla.
no se me mueva y que el viento ni siquiera lo despeine en esta noche. Amén. Así que no se preocupen las que han ido a la peluquería hoy. No se preocupen. Y entonces dice que Jesús le dice, muchachos, ¿por qué están tan temerosos? ¿Por qué están tan amedrentados? ¿Qué no tienen fe? ¿Que todavía no saben que lo que sale de mi boca es y va a ser? Que si hemos dicho que crucemos al otro lado, íbamos a cruzar al otro lado por más que se levante quien se levante, íbamos a llegar, a lo mejor un poco despeinados, sí, pero de que a lo mejor los pies iban a estar mojados, sí, pero íbamos a llegar porque vas a llegar. Ahí donde estás, sácate un poco el agua. Sácate un poquito el agua. Que la tormenta te ha mojado. Porque llega la temporada a donde el viento se va a calmar. Que no tienen fe que lo que yo digo se cumple. Entonces temieron con gran voz y decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Primer punto que tenemos que tener en cuenta. Cada vez que estemos atravesando en una temporada así, tenemos que tener por seguro que si tenemos una palabra, tenemos la garantía de que vamos a llegar a donde Dios ha dicho que vamos. Toda palabra de avance se va a cumplir. Toda palabra se va a cumplir. Ciudad de Paz va a tener universidad. Tus hijos jóvenes, tus hijos van a ser universitarios de Ciudad de Paz. Porque lo que Él dijo, Él lo hará. Amén. Y otra de las cosas que vamos a ver, otra tormenta que les pasa a estos discípulos. Otra tormenta que le pasa a estos discípulos. Primero, punto número 1. En medio de la tormenta tengamos por claro que si tenemos una palabra es lo mejor que nos puede pasar. ¿Sí? Y ahora vamos a ver ahí en Mateo 14, 22. Vamos a ver ahí en Mateo 14, 22. Ahí en mi Biblia dice, Jesús anda sobre el mar. Qué tremendo, ¿no? Y dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Cómo se encontraba la barca? En medio del mar. ¿Y qué estaba pasándole otra vez a esa barca? Estaba siendo azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hay veces que venimos llamándola en dulce de leche, ¿no? El viento viene siendo contrario. No sé si alguna vez le ha pasado, a mí no, que ha salido a andar en bicicleta y justo lo agarró el viento en contra. Todavía a mí no me ha pasado. Todavía no he salido a andar en bici. Después le digo qué tal es la experiencia que los discípulos han tenido. Después les digo. Pero dice que los discípulos venían con el viento en contra. Esta vez, ¿sabes una cosa? Jesús no estaba en la barca. ¿Qué problema? Jesús no se encontraba en la barca esta vez. Porque cuando estaba en la barca, los discípulos salieron corriendo a despertarlo. Está muy quieto. Ayúdeme a predicar en esta noche. Predique conmigo. Sus discípulos, cuando estaban en la historia anterior, cuando pasó algo, cuando la tormenta los azotaba, sus discípulos salieron corriendo a despertarlo. Pero en esta situación, ¿sabes una cosa? Jesús no estaba en la tormenta. Y hay veces que le vas a decir, Señor, ¿dónde estás? A lo mejor esa pregunta te vienes haciendo.
Padre, ¿dónde estás en medio de esta tormenta? Padre, ¿dónde estás? En medio de este dolor, en medio de este sufrimiento. Porque sabes una cosa, estás peleado con Dios. En medio de las injusticias que te está tocando atravesar, en medio de la injusticia que te está tocando vivir, estás peleado con Dios diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en medio de mi tormenta? ¿Dónde has estado cuando ese hombre metió las manos donde debía? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado cuando mi hijo se iba? ¿Dónde has estado? Porque hay veces que nos hacemos muchas preguntas cuando no sentimos a Dios. Pero ¿sabes una cosa? Si Dios no está en la barca, Él se apresura por llegar. Él llega justo a tiempo para rescatarte, para salvarte. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotando por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Vamos a ver esto. He buscado por Google cuál era la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia de la noche es el último tiempo de la noche, que es entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Eso es estar en la cuarta vigilia de la noche. Los romanos la llamaban así porque ellos se guiaban en las vigilancias que hacían nocturnas los soldados. De que les tocaba de turnos a algunos a las cuarta vigilia de la noche, que era un turno de 4 horas. ¿Sí? De 3 horas eran turnos así. Y entonces la cuarta vigilia de la noche es en el horario. También investigué, ¿sí?, de que la noche la más oscura, cuando es de noche hay un tiempo donde se pone más oscuro, que es, ¿sabes cuándo? Un tiempo antes de amanecer. Cuando está a punto de salir el sol. Cuando está a punto de llegar lo que hace cuánto que venías llegando que no salía. Porque hay veces que pasamos por un túnel y no vemos la luz, no vemos nada, vemos solamente oscuridad. No vemos nada porque te pasa cuando te llega la noche, cuando te llega ahí la cuarta vigilia, no sientes a Dios, no sientes que Dios te acompaña, te sientes en soledad con todas las cosas que te está pasando, con todas las cosas que estás atravesando. Y ahí en el momento más oscuro de tu vida, en la tempestad más fuerte de tu vida, es a donde Jesús va a llegar a tiempo. Y en la cuarta vigilia de la noche, Jesús rompiendo las leyes. Si le va a aplaudir a Dios, apláudaselo a Dios. Y Jesús llegó rompiendo contra toda estructura, contra cualquier ley de la naturaleza. ¿Sabes una cosa? Jesús llegó caminando sobre las aguas. Los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Ahí sí los entiendo. Porque si en medio de la noche, yo no sé cómo habrá salido Jesús. Si habrá salido Jesús vestido de blanco justo ese día, no era la mejor outfit para presentársele a sus discípulos vestido de blanco en medio del mar. Yo creo que me tiro y busco otro lugar. Que la tormenta me lleve. No sé si habrá salido así, pero sabes una cosa, entiendo los discípulos, se habrán asustado porque le aparece que una persona caminando sobre el agua. Dice que se asustaron, tuvieron miedo, gritaron un fantasma. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimos, yo soy, no teman. Cuando Jesús te llama, cuando el Señor te habla, ¿puedes llegar a reconocer que el que te está llamando es Él? Cuando tus hijos te gritan desde lejos
y tienes varios, 4, 5. Cuando uno de ellos te grita, yo estoy seguro que vos sabes quién es el que te habla. Por más que sean 4, 5, 6, sabes quién. Después cuando tienes una edad para llamarlo a Pedro, le dices Juan, José, vos chico, te sale de todo, pero eso es después. Pero vos sabes cuando te habla, sabes quién te está llamando, ¿verdad? Jesús, los discípulos escucharon la voz. Una voz que por muchas veces esta palabra habrá sido repetida en su vida. En esos 3 años que caminaron juntos, ¿sabes una cosa? El maestro se habrá cansado de decirles, muchachos, tengan ánimo. Ya esto va a terminar. Ya pronto termina. De esta van a salir. De ese cáncer vas a salir. Tu hijo va a salir de la droga. Tu hijo se va a sanar. Tu hijo se va a restaurar. Él ya va a llegar. Tu casa viene pronto. Tus cosas vienen pronto. La injusticia va a terminar. Ellos sabían y Pedro sale ahí. Pedro, me encanta Pedro. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, que esto me gusta, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Qué le estaba diciendo Pedro? Maestro, Señor, soltá la palabra, que si vos la sueltas, yo voy a poder hacer lo mismo que vos estás haciendo. Pedro le estaba diciendo, maestro, soltá la palabra. ¿Sabes una cosa? Pedro tenía experiencia con la palabra de Jesús, porque un día con la primera impresión, con lo primero que Pedro se encuentra, es cuando Jesús suelta una palabra y todo lo que parecía imposible se rompe. Todo lo que parecía imposible empieza a ser posible. Pedro había pasado toda la noche pescando. ¿Sabes qué? Pedro andaba buscando cómo pagar las deudas. Pedro andaba buscando cómo salir adelante. Pedro andaba toda la noche pescando para el otro día poder ir a los mercaderes a vender todo lo que había pescado. ¿Y sabes qué? Pedro viene con las redes vacías. Había perdido plata, le tenía que pagar a sus empleados y no tenían nada. Pedro sabía. Y sabes una cosa, cuando se presenta Jesús con Pedro, le dice, tira la red. Pero yo soy el pescador. Vos sos carpintero. Yo vivo de esto. Mis padres han vivido de la pesca. Mis abuelos vivieron de la pesca. A vos te conocemos porque eras carpintero. Pero ¿sabes una cosa? Pero por tu palabra, yo voy a hacer caso. Y a donde no había peces, a donde estaba todo vacío, por medio de su palabra, ¿sabes una cosa? Los peces se amontonaron. Los peces se amontonaron. Las redes se rompían. Y Pedro pudo pagar y salir de todo. Entonces Pedro sabía de que si Jesús soltaba la palabra, el agua a lo mejor se iba a convertir de estado líquido a sólido. Se iba a convertir en las 3 propiedades: líquido, sólido y gaseoso. Y a lo mejor dices, suelta la palabra. No sé cómo estarás, cómo haces para caminar sobre las aguas. A lo mejor vienen 2 peces y te ponen arriba. No sé cuál será el secreto. No sé qué será, pero yo creo que si vos sueltas la palabra, esto que está líquido se puede convertir en sólido y voy a poder caminar sobre cualquier dificultad. ¿Sabes una cosa? Porque las tormentas que han venido sobre tu vida no es para que te hundas, sino para que camines por encima de ellas. Camina por encima de toda dificultad. Camina, sigue caminando. Camina sobre esa palabra que Dios te dio. Camina sobre ella. Y sobre todo, no te desenfoques. ¿Por qué? Porque la tormenta es una realidad también. La tormenta es una realidad. Si te desenfocas
de quien te dio la palabra, empiezas a ver las tormentas. Empiezas a escuchar cómo el viento sopla. Empiezas a ver cómo te estás empezando a mojar. Y ¿sabes qué? Cuando pasa eso, lo más próximo que sucede es que te vas a hundir. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro caminó sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento. ¿Cuándo? Al momento. ¿Cuándo pasó? Al instante. Cuando Jesús, porque ¿sabes una cosa? Porque cuando te estás hundiendo, la palabra se apresura a levantarte del lugar en el que estás. No sé si te estás pasando como a Pedro en esta noche. Ponte de pie, iglesia. Estamos pasados de hora. Ponte de pie, iglesia, en esta noche. Porque no sé si te estás hundiendo. Pero ¿sabes una cosa? Al principio no podías cantar cuán grande es Él. Al principio te estaba costando abrir la boca. El clima estaba pesado. El pastor Pablo ha tenido que intervenir para ver si el clima cambiaba. Porque has venido pesado. Has venido atormentado. Has venido atribulado. Has venido a lo mejor con el agua al cuello en este día. A lo mejor te estás hundiendo en medio de la tempestad. Pero ¿sabes una cosa? Gloria a Dios que has venido hoy a la casa de Dios. Gloria a Dios que hoy en esta noche has venido a Jesús. Porque Él está ahí cuando vos te animes a decirle, Señor, necesito de vos. Necesito que te metas en esta tormenta. Necesitas en esta noche, ¿sabes? Despertar a Jesús. Necesitas en esta noche extender tu mano para decirle, Señor, necesito que me saques de esta situación. Necesito que me saques de esta tormenta. Porque me estoy hundiendo, porque no veo la salida, porque no veo la luz al final del túnel. ¿Sabes una cosa? En esta noche, ahí en el lugar que estás, decirle al Padre, Señor, necesito que extiendas tu mano. Necesito que me saques de esta tempestad. Necesito que me saques de la tormenta cual me está tocando vivir, me está tocando atravesar. Necesito, ¿sabes una cosa? Jesús está muy pronto, está cerca, lo tienes a la par. Tienes una palabra de Dios que dice que Él va a estar con vos hasta el fin de los días, hasta que se acabe el mundo. Él va a estar con vos. Tienes una palabra de parte de Dios. No estás solo. Jesús viene pronto para extender tu mano y sacarte de la tormenta. ¿Sabes una cosa? Pedro caminó solo unos cuantos pasos, pero cuando volvió caminando sobre las aguas con Jesús. Así que en esta noche yo tengo por seguro de algo. A lo mejor has venido ya hundido a esta noche, pero desde este lugar vas a salir caminando sobre la tormenta, caminando sobre lo que te quería hundir, caminando sobre las aguas.